Comenzamos la unidad 3 con aquellos pensadores que desarrollaron lo que podemos llamar modelo contractualista. Entre estos autores encontramos a Hobbes, Locke y Rousseau. Puntualmente hoy vamos a abordar el pensamiento de Thomas Hobbes, quien, al igual que el resto de estos teóricos llamados contractualistas, se preocuparon más en delinear, en pensar al Estado en cómo debía ser y no tanto en encargarse de entender al Estado tal cual es, tal cual era en ese momento, ¿sí? A su vez, estos teóricos imaginaron una sociedad civil como una asociación voluntaria de individuos. Es decir, este modelo contractualista se basaba en imaginar un pacto social, un contrato social, a través del cual los individuos se asociaron voluntariamente en sociedad. Puntualmente, Thomas Hobbes vamos a ver que es un defensor de la concentración del poder absoluta en el soberano. Fundamentalmente, tenemos que entender el porqué de esta concentración que él defendía del poder en el soberano en el contexto o marco en el cual él desarrolló su pensamiento, ya que durante el siglo XVII en Inglaterra hubo duros enfrentamientos, no solo políticos, sino también económicos y religiosos, que finalmente culminaron con la Revolución Inglesa. Estas revueltas y enfrentamientos constantes fueron haciendo prevalecer o predominar un gran miedo político y en consecuencia Hobbes, más allá de este miedo político en particular, tenía miedo al poder en general. Es decir, el Estado se había convertido en un instrumento de poder absoluto, en donde los castigos provenían del Estado y era el propio Estado quien dirimía cualquier tipo de conflicto. En los súbditos el Estado justamente inspiraba miedo y el problema para Hobbes fue encontrar la manera, la forma en que el poder del Estado, el poder del soberano, se lo pusiera más allá de cualquier temor. O sea, Thomas Hobbes lo que intentó justamente es generar una teoría que justificase el poder absoluto y que por ser absoluto ese poder salvara del miedo, ese miedo concreto que predominaba para él, que era el miedo a la revolución, ¿sí? El miedo a que se incrementen todos esos enfrentamientos y esas revueltas. Para esto se propone, luego de haberse dedicado durante muchos años exclusivamente a los estudios humanísticos, influenciado principalmente por sus contactos con Galileo y con Descartes, que las únicas ciencias que habían progresado eran aquellas ciencias que habían aplicado un método riguroso, un método rigurosamente demostrativo, como por ejemplo la geometría. Hobbes sostenía justamente que las causas de la perturbación de la paz social de su época residían en la disparidad de opiniones. Y esto para él era así porque la política no era una ciencia rigurosa. Entonces, él observaba que en la geometría y en las demás ciencias demostrativas no había lugar para este tipo de disputas
acerca de lo que era verdadero o de lo que era falso, como sí podía ocurrir en la teoría política. Y por este motivo, él se propone pensar grandes principios de la política con la intención de hacerla una ciencia equivalente a la geometría, con un método correcto y con principios aplicables en todo tiempo. O sea, con principios atemporales que puedan aplicarse en cualquier momento y lugar. Y de esta forma, aterrado por todas esas luchas constantes de su época y al haber vivido toda esa experiencia de vacío político en Inglaterra, lo lleva a imaginar un estado de naturaleza. A través de esta categoría de análisis, esta categoría de estado de naturaleza, él imagina que el estado de naturaleza hay conflicto constante. Es decir, un estado de guerra de todos contra todos, debido a que los hombres nacen libres e iguales, y al nacer libres e iguales, cada uno tiene el mismo derecho, igual derecho, sobre todas las cosas que se necesitan para conservar la vida. Entonces, si dos hombres desean la misma cosa y ambos pueden disfrutarla, se vuelven enemigos y tratan de aniquilarse uno a otro por este principio de la propia conservación, ¿sí? Por este principio de supervivencia. Y en ese estado de naturaleza, todos desean poder, todos temen a los demás porque son iguales, ¿sí? Y en ese estado de naturaleza que imagina Hobbes, hay una pugna, ¿sí?, de los principios de la razón y de la pasión, en donde en el estado de naturaleza termina primando, imponiéndose siempre la pasión. La consecuencia de esta igualdad natural es para Hobbes la falta de límites para el deseo y para el derecho, ya que todo hombre tiene derecho a todo, incluido el cuerpo de los otros hombres. No hay seguridad, es un tiempo de guerra y cada hombre es enemigo de los demás. O sea que para Hobbes el hombre no es un ser social por naturaleza, sino que es un ser social por accidente. Tiene que asociarse a los otros individuos por necesidad, por miedo, por temor hacia una muerte violenta. Y de esta manera se asocian para buscar la paz y dejar de temer a todos los hombres, prefiriendo temerle solo a un hombre, solo al soberano. De esta forma, el orden político es una creación artificial que se descompone en la suma de cada parte, que serían cada uno de los individuos. Es decir, los individuos son quienes a través del contrato social crean el orden político, delegando la libertad de cada uno de ellos al soberano. La autoridad, el soberano, ¿sí?, va a ejercer el monopolio de la violencia física para garantizar la paz y el bienestar general. De esta manera, por necesidad, los hombres asocian voluntariamente y de esta manera un soberano fuerte va a concentrar todo el poder, ¿sí? Aún quienes participaron del contrato y los que no deben, ¿no es cierto?, obedecer el mandato de ese soberano. Incluso obliga ese pacto social, ese contrato social a futuras generaciones, debiendo obedecer al poder del soberano que tiene autoridad sobre todo el conjunto de la sociedad, aun quienes hayan, no votado con la mayoría, aun aquellos quienes representen la minoría justamente quedan abarcados en ese pacto social. Por último, tenemos que tener en cuenta que el soberano permanece fuera del pacto, o sea, el príncipe permanece en estado de naturaleza, conservando su soberanía natural y es más, ese poder del soberano está acrecentado, está incrementado por las renuncias
de la multitud. Entonces, en sociedad solo hay que temer al Estado, al soberano y no a todos los hombres como ocurría en el estado de naturaleza.